Mi esposa, Valeria, me ignoró por completo en la boda de su mejor amiga, Sofía. No es que estuviera un poco distraída o ocupada socializando, estoy hablando del tipo de indiferencia que le mostrarías a un extraño que te ha pisado. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba, ni siquiera yo. La propia novia me miró fijamente a los ojos durante la ceremonia y susurró, lo suficientemente alto como para que la mitad de la primera fila lo oyera. Ojalá me hubiera casado con alguien como tú. Permítanme describirles el panorama de cómo se desarrolló este desastre. Llegamos a la parroquia de San Miguel Arcángel, en San Miguel de Allende, 30 minutos antes porque mi esposa insistió en estar allí para ayudar con los preparativos de último minuto. Me parece justo, pensé. Apoyar a los amigos es lo que hacen las parejas. Lo que no esperaba era volverme completamente invisible en el momento en que cruzamos esas puertas. Inmediatamente corrió hacia el cortejo nupcial sin siquiera un nos vemos luego o búscanos un buen sitio. Me quedé allí, sosteniendo su bolso, su chaqueta y, al parecer, mi dignidad, mientras ella desaparecía en el caos de los preparativos. Cuando otros invitados comenzaron a llegar y a preguntar dónde estaba, tuve que explicar que mi propia esposa se había desvanecido en el aire. La ceremonia en sí fue hermosa, o lo habría sido si no estuviera sentado solo en la tercera fila como un acompañante cualquiera. Mi esposa estaba al frente con las damas de honor, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ella miraba a través de mí como si yo fuera parte de los retablos barrocos de la iglesia. Durante la entrada nupcial, cuando la novia caminó por el pasillo, sí hizo contacto visual conmigo y sonrió. Una sonrisa real y genuina que duró varios segundos más que la educada que dedicaba a los demás. Pero el momento que realmente captó mi atención ocurrió durante los votos. El novio, Rodrigo, estaba balbuceando su discurso, claramente nervioso y olvidando la mitad de sus palabras. La novia parecía frustrada, su sonrisa se volvía más forzada por momentos. Fue entonces cuando volvió a mirarme, negó ligeramente con la cabeza y articuló algo que hizo que la anciana a mi lado jadeara audiblemente, ojalá me hubiera casado con él. Las palabras golpearon la sección delantera como un pequeño terremoto. Varias cabezas se giraron para mirarme, incluida la de Valeria, quien finalmente reconoció mi existencia, pero solo para lanzarme una mirada que podría derretir el acero. La madre de la novia, doña Isabel, se cubrió la boca en estado de shock, mientras que la familia del novio parecía felizmente inconsciente de que su hijo acababa de ser públicamente menospreciado en su propia boda. Después de la ceremonia, durante la sesión de fotos, mi esposa continuó con su actuación de tratarme como a un empleado. Sujeta esto, decía, lanzándome su ramo. Ponte allí, señalando algún rincón donde no saldría en ninguna foto. Cuando el fotógrafo pidió una foto de todas las parejas, ella se alejó de mí y se puso junto al esposo de su prima. Fue entonces cuando la novia se me acercó directamente, delante de todo el mundo. «Sabes, Javier», dijo, lo suficientemente alto para que todo el cortejo nupcial lo oyera, «probablemente eres el único hombre aquí que sabe cómo tratar a una mujer con respeto». Miró deliberadamente a mi esposa y luego a mí. Algunas personas no se dan cuenta de lo que tienen hasta que lo pierden. El rostro de mi esposa pasó del pálido al rojo en unos 3 segundos. Se acercó, me agarró del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas y siseó, «¿Qué le has dicho?». La miré con calma y respondí, nada que ella no supiera ya. La simplicidad de esa respuesta pareció golpear más fuerte que cualquier discusión, porque en el fondo, ella sabía exactamente a qué se refería Sofía, y sabía que era verdad. La recepción en la hacienda Los Arcángeles estaba a punto de comenzar, y pude ver que el pánico de mi esposa empezaba a apoderarse de ella. La novia acababa de elogiarme públicamente mientras criticaba sutilmente su comportamiento, y todos lo habían presenciado. Pero en lugar de reflexionar sobre sus acciones o quizás disculparse, redobló la apuesta. Mientras caminábamos hacia el salón, se volvió hacia mí y dijo, «Más te vale no ponerme en ridículo esta noche». Dejé de caminar y la miré directamente. ¿Ponerte en ridículo? Esa oportunidad ya pasó hace unas 4 horas, cuando decidiste fingir que yo no existía. Los invitados que fluían a nuestro alrededor comenzaron a reducir la velocidad, presintiendo el drama. La única diferencia es que ahora ya no voy a fingir que no me molesta. Intentó reírse para restarle importancia, pero su voz se quebró. Estás siendo ridículo.
Es su día especial, no el tuyo. Tienes razón, dije, enderezando mi corbata. Es su día especial, y ella ya ha dejado claro quién cree que merece respeto y quién no. Hice un gesto hacia el salón. Después de ti. Veamos cómo se desarrolla el resto de esto. Al entrar en la recepción, pude sentir cómo cambiaba la energía. La novia nos observaba desde la mesa principal, su nuevo esposo, ajeno a la tensión subyacente que estaba a punto de convertir la recepción de su boda en algo que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Mi esposa había pasado todo el día faltándome el respeto en público, pensando que no habría consecuencias. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada podía estar. El salón de la hacienda bullía de celebración, pero podía sentir la tensión latente de nuestro intercambio anterior. Mi esposa gravitó inmediatamente hacia la barra libre de tequila, dejándome solo para encontrar nuestros asientos asignados. Otra vez. Estaba empezando a ver un patrón, y francamente, me estaba cansando de ser tratado como algo secundario en cada evento social. Nuestra mesa estaba cerca de la pista de baile, lo que me daba una vista perfecta de la mesa principal, donde Sofía seguía mirando en nuestra dirección. Rodrigo estaba ocupado hablando con sus padrinos de boda, completamente inconsciente de que su nueva esposa acababa de declarar que preferiría estar casada con un invitado que con él. Tenía que admirar su sentido de la oportunidad, como mínimo. Valeria regresó con 2 bebidas, deslizando una paloma sobre la mesa hacia mí sin hacer contacto visual. Intenta parecer que te estás divirtiendo, murmuró, ya escaneando la sala en busca de compañía más interesante que su propio marido. Haré todo lo posible por contener mi entusiasmo, respondí, tomando un sorbo, aunque es difícil divertirse cuando tu propia esposa actúa como si tuvieras una enfermedad contagiosa. Ella puso los ojos en blanco. Estás siendo un dramático. Solo estoy socializando. Antes de que pudiera responder, el padrino de boda, Mauricio, se acercó a nuestra mesa. Alto, atlético y claramente consciente de su propio atractivo. Le dedicó a mi esposa una sonrisa que duró unos 3 segundos de más. ¿Te importa si le robo a tu hermosa esposa para un baile? Mi esposa prácticamente saltó de su silla. Me encantaría. Ni siquiera me miró para pedir permiso o acuse de recibo, simplemente abandonó nuestra mesa como si estuviera en llamas. Los observé en la pista de baile, notando cómo echaba la cabeza hacia atrás, riéndose de lo que fuera que él estuviera diciendo. La misma mujer que no me había sonreído ni una vez en todo el día ahora actuaba como una adolescente en su fiesta de graduación. Otros invitados en nuestra mesa comenzaron a intercambiar miradas incómodas. La pareja de ancianos a mi lado se inclinó. ¿Está todo bien, mijo?, preguntó la mujer con delicadeza. Todo está perfecto, dije con una sonrisa. Mi esposa solo está demostrando su interpretación de los votos matrimoniales. Ya sabes, la parte de amar, honrar y cuidar. Hice un gesto hacia la pista de baile, donde ahora estaba prácticamente pegada al padrino. Un enfoque muy moderno. Cuando terminó la canción, no volvieron a la mesa. En cambio, se dirigieron a la barra, donde mi esposa pidió otro tequila y continuó su animada conversación. La mano de Mauricio encontró su camino hacia la parte baja de su espalda, y ella no hizo ningún esfuerzo por apartarse. Fue entonces cuando decidí que ya había visto suficiente. Me acerqué a donde estaban, posicionándome directamente entre ellos. ¿Te diviertes?, le pregunté a mi esposa, manteniendo un tono conversacional. Se sobresaltó un poco, claramente sin esperar que interrumpiera su sesión de coqueteo. Solo estábamos platicando, dijo a la defensiva. Platicando, repetí, asintiendo lentamente. Así es como lo llaman ahora. Me volví hacia el padrino. Gracias por hacerle compañía a mi esposa. Yo me encargo a partir de ahora. El padrino nos miró, de repente incómodo. No hay problema, amigo. Solo estabas siendo amable. Oh, pude ver exactamente lo amable que estabas siendo, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Pero está casada, en caso de que no hayas visto el anillo. Señalé su alianza de bodas. Aunque entiendo la confusión, dada la forma en que ha estado actuando. El rostro de mi esposa se enrojeció de ira. Estás haciendo el ridículo, siseó.
¿Yo? ¿O pregunté lo suficientemente alto para que los invitados cercanos oyeran? Porque desde mi punto de vista, tú eres la que ha estado avergonzando nuestro matrimonio todo el día. Miré a los rostros que ahora observaban nuestro intercambio. Pero por favor, no dejes que interrumpa tu actuación. Me agarró del brazo e intentó alejarme de la multitud, pero no me moví. ¿Qué te pasa?, exigió. ¿Qué me pasa a mí?, me reí, y salió más fuerte de lo que pretendía. Hay que tener cara. No soy yo quien ha estado tratando a su cónyuge como a un extraño desde que entramos aquí. La miré directamente. ¿Pero quieres saber qué es lo que realmente pasa? Que ya me cansé de fingir que esto es normal. Mauricio carraspeó. Tal vez debería irme. Buena idea, dije sin quitarle los ojos de encima a mi esposa. Esta conversación está a punto de volverse muy honesta. La ira de mi esposa estalló. Estás siendo un inseguro y un patético, dijo, lo suficientemente alto para que la mitad de la recepción lo oyera. Ni siquiera puedo hablar con la gente sin que te comportes como un niño celoso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Varias conversaciones a nuestro alrededor se detuvieron. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho, pero mi voz se mantuvo firme. Inseguro y patético, repetí lentamente. Esas son palabras interesantes viniendo de alguien que se ha estado insinuando a todos los hombres aquí, excepto a su propio esposo. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Continué, mi voz se escuchó más lejos de lo que había previsto. ¿Quieres llamarme patético? Hablemos de lo que es realmente patético. Patético es ignorar a tu cónyuge durante toda una boda. Patético es coquetear con otros hombres mientras tu esposo se sienta solo. Patético es tratar tu matrimonio como si fuera una obligación incómoda. Sofía apareció a nuestro lado de repente, con el rostro enrojecido de ira, pero no conmigo. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, mirando directamente a mi esposa. Valeria se enderezó, tratando de recuperar la compostura. Nada, solo un malentendido. Los ojos de Sofía se entrecerraron. ¿Un malentendido? Miró a los invitados que ahora miraban abiertamente. El único malentendido aquí es cómo crees que es aceptable tratar a tu esposo como basura en mi boda. Su voz se estaba elevando. Te he estado observando todo el día y, francamente, estoy asqueada. El rostro de mi esposa se puso blanco. No entiendes la situación. Oh, entiendo perfectamente, replicó la novia. Entiendo que tienes un buen hombre que vino aquí para apoyarte, y has pasado todo el día humillándolo. Se volvió hacia mí. Y entiendo que él merece mucho más que esto. La recepción se había quedado casi en silencio a nuestro alrededor. Incluso el DJ pareció sentir el drama y bajó la música. Mi esposa miró a su alrededor desesperadamente, dándose cuenta de que ahora era el centro de atención por todas las razones equivocadas. Se supone que este es tu día, le dijo débilmente mi esposa a la novia. No deberíamos estar causando problemas. Sofía se le acercó más. Tienes razón. Este es mi día. Y en mi día, no quiero ver a un buen hombre ser faltado al respeto por alguien que no lo merece. Miró a mi esposa de arriba abajo. ¿Quieres actuar como soltera? Pues sé soltera. Pero no te atrevas a traer esa energía a mi celebración. Puse mi mano suavemente sobre el brazo de la novia. Gracias, dije en voz baja. Pero esto es entre mi esposa y yo. La novia asintió. Pero antes de alejarse, miró a mi esposa una vez más. No tienes ni idea de lo que estás desperdiciando, dijo. Pero no te preocupes, algunos de nosotros reconocemos la calidad cuando la vemos. Mientras Sofía regresaba a la mesa principal, Valeria se volvió hacia mí con furia en los ojos. ¿Estás contento ahora? Has arruinado su boda con tus celos. La miré durante un largo momento y luego sonreí. ¿Mis celos? Hay que tener descaro. Me ajusté la chaqueta. Pero tienes razón en una cosa. La noche está definitivamente arruinada. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? La forma en que me miraba me dijo que no tenía idea de lo que vendría después, pero yo sí.
Y iba a ser espectacular. La recepción continuó a nuestro alrededor, pero la energía había cambiado drásticamente. Mi esposa se retiró al baño, probablemente para recomponerse después de ser increpada por la novia frente a la mitad de los invitados. Regresé a nuestra mesa, donde los demás invitados de repente encontraron sus platos increíblemente interesantes. Estaba terminando mi comida cuando sentí una presencia a mi lado. Sofía había dejado la mesa principal y estaba de pie junto a mi silla, con una expresión seria pero decidida. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. ¿En privado? Miré hacia el baño, donde mi esposa había desaparecido hacía 10 minutos. Por supuesto. Me llevó a un rincón tranquilo cerca de la entrada al jardín de la hacienda, lejos de la música y el parloteo. De cerca, pude ver las líneas de estrés alrededor de sus ojos a pesar de su maquillaje perfecto. Te debo una disculpa, dijo, sorprendiéndome. ¿Por qué? Me defendiste allí cuando no tenías por qué. Ella negó con la cabeza. No, te debo una disculpa por no decir algo antes. He visto cómo te trata durante años, y me he mantenido en silencio porque sentía que no era mi lugar. Miró de nuevo hacia la recepción. Pero esta noche, en el día de mi boda, viéndola humillarte de esa manera, no pude quedarme callada más tiempo. Estudié su rostro. Has estado viendo esto durante años. En cada reunión, cada fiesta, cada cena que hemos tenido juntos, su voz era firme. Tú apareces, eres educado con todos. Ayudas con lo que sea necesario, y ella actúa como si fueras una carga que tiene que arrastrar. Hizo una pausa. ¿Sabes lo que hiciste cuando llegaste hoy? Negué con la cabeza. Le sujetaste la puerta a 3 invitados mayores, ayudaste a llevar sillas al equipo de montaje y felicitaste a mi suegra, doña Isabel, por su vestido, todo antes de que comenzara la ceremonia. Sus ojos brillaban de emoción. Mi propio esposo pasó ese mismo tiempo quejándose de que sus zapatos eran incómodos y preguntando cuándo abrirían el bar. La comparación quedó suspendida entre nosotros como un desafío. Eso no es realmente asunto mío, dije con cuidado. ¿No lo es? Se acercó más. Cuando veo cómo se comporta un hombre de verdad, cómo trata a la gente con respeto y amabilidad, se convierte en gran medida en asunto mío. Hizo un gesto hacia la recepción. La mitad de las mujeres allí han notado tu forma de ser. La otra mitad se pregunta por qué tu esposa no ve lo que tiene. Sentí que algo cambiaba en la dinámica entre nosotros. ¿Qué estás queriendo decir? Estoy diciendo que algunas personas pasan toda su vida buscando lo que tú aportas a una relación, y otras son demasiado ciegas para apreciarlo cuando lo tienen justo delante. Me miró directamente. Cometí un error hoy. Me casé con alguien que da todo por sentado en lugar de alguien que valora lo que importa. El peso de sus palabras se instaló entre nosotros. Me di cuenta en el momento en que vi cómo te trató tu esposa hoy y cómo lo manejaste con más elegancia que la mayoría de los hombres. Me tocó el brazo suavemente. Mereces a alguien que vea tu valía. Miré hacia la recepción, donde pude ver que mi esposa había regresado del baño y ahora estaba hablando animadamente con Mauricio de nuevo. ¿Y qué estás sugiriendo exactamente? Estoy sugiriendo que no tienes por qué tolerar que te traten así. Tienes opciones, su voz era firme, y si alguna vez decides explorar esas opciones, deberías saber que algunas personas se considerarían muy afortunadas de tener tu atención. La insinuación era clara, pero necesitaba estar seguro. ¿Estamos hablando en hipotético? Ella sonrió, y por primera vez en todo el día, pareció completamente genuina. Estamos hablando de la realidad. Tu realidad, mi realidad, y el hecho de que la vida es demasiado corta para pasarla con personas que no aprecian lo que tienen. Antes de que pudiera responder, continuó, voy a volver a la recepción ahora. En unos 15 minutos, harán el brindis tradicional de amigos y familiares. Me miró significativamente. Cualquiera puede pedir un micrófono si quiere compartir algo sincero sobre el matrimonio o las relaciones. Sentí que una lenta sonrisa se extendía por mi rostro al comprender lo que estaba sugiriendo. Es una tradición interesante, dije. Lo es, especialmente cuando alguien tiene algo importante que decir sobre reconocer el verdadero valor en una pareja.
Comenzó a caminar de regreso a la recepción, luego se dio la vuelta. Ah, y para que lo sepas, estaré escuchando cada palabra con mucha atención. La vi reunirse con la celebración, sus palabras resonando en mi mente. Acababa de darme la oportunidad perfecta para abordar la situación públicamente con su total apoyo. Valeria pensó que podría humillarme sin consecuencias, pero había subestimado dos cosas: mi disposición a defenderme y el hecho de que otras personas también habían estado observando su comportamiento. Cuando regresé a la recepción, mi esposa todavía estaba en la barra con Mauricio, su conversación parecía aún más íntima que antes. Me vio acercarme y, de hecho, puso los ojos en blanco. ¿Dónde te habías metido?, preguntó, aunque su tono sugería que realmente no le importaba. Teniendo una conversación muy reveladora sobre el matrimonio, respondí, sobre lo que significa que los cónyuges se respeten mutuamente. Mauricio pareció incómodo y se excusó. Valeria se volvió hacia mí con irritación. ¿Vas a pasarte toda la noche lanzando indirectas? Le sonreí, y algo en mi expresión la hizo dar un paso atrás. En realidad, estaba pensando en hacer mis comentarios un poco más directos. ¿Qué se supone que significa eso? Señalé hacia la mesa principal, donde Sofía nos observaba con evidente interés. Significa que a veces la mejor manera de abordar un problema es sacarlo a la luz para que todos puedan verlo con claridad. Los ojos de mi esposa se entrecerraron. No te atrevas a montar una escena. Una escena, me reí. La escena comenzó hace horas cuando decidiste tratar a tu esposo como a un empleado frente a 200 personas. Me ajusté la corbata. Solo voy a asegurarme de que todos entiendan lo que han estado viendo. El color se le fue del rostro cuando se dio cuenta de lo que estaba planeando. No te atreverías. La miré durante un largo momento y luego caminé hacia la cabina del DJ, donde se había formado una pequeña fila de personas esperando para hacer brindis. Mírame. Mientras tomaba mi lugar en la fila, podía sentir los ojos de Sofía sobre mí desde el otro lado de la sala. Levantó ligeramente su copa de champán en mi dirección, un gesto que para todos los demás parecía de aliento, pero que para mí se sintió como mucho más. Mi esposa había pasado el día enseñándome exactamente lo poco que valoraba nuestro matrimonio. Ahora era mi turno de enseñarle lo que sucede cuando le faltas el respeto a un hombre que se ha cansado de guardar silencio. Faltaban solo 3 personas para el micrófono. El DJ me entregó el micrófono con una sonrisa. Que sea emotivo, dijo, completamente inconsciente de que estaba a punto de presenciar el discurso más honesto de la noche. Miré hacia el salón de recepción lleno de invitados, todos dirigiendo su atención hacia mí. Valeria estaba congelada cerca de la barra, con el rostro pálido al darse cuenta de que no podía detener lo que estaba a punto de suceder. Sofía se inclinó hacia adelante en su silla en la mesa principal, con los ojos fijos en los míos con una anticipación inconfundible. Buenas noches a todos, comencé, mi voz se escuchaba claramente a través del sistema de sonido. Para aquellos que no me conocen, soy Javier, y estoy aquí con mi esposa como invitados de esta hermosa novia. Señalé hacia la mesa principal. Y debo decir que hoy ha sido una jornada absolutamente educativa. Algunas risas se extendieron por la multitud. Mi esposa dio un paso hacia mí, pero levanté la mano para detenerla. He aprendido mucho sobre el matrimonio hoy solo observando a las personas a mi alrededor. Sobre el respeto, sobre la colaboración, sobre reconocer el valor en tu cónyuge. Hice una pausa, dejando que eso calara. Es fascinante cómo una boda puede mostrarte realmente las diferentes visiones que la gente tiene del matrimonio. La sala estaba completamente en silencio ahora, presintiendo que este no iba a ser un brindis típico. Por ejemplo, he observado que algunas personas creen que el matrimonio significa apoyarse mutuamente en público, estar orgulloso de estar junto a tu pareja, tratarlos como si importaran. Miré directamente a mi esposa. Y luego hay otros que parecen pensar que el matrimonio es más como una obra de teatro en la que finges que tu cónyuge no existe. Comenzaron a producirse incómodos movimientos entre la audiencia. La boca de mi esposa se abrió. Ahora, no quiero dar nombres, continué con una ligera sonrisa. Pero he presenciado un comportamiento verdaderamente notable hoy. Como una esposa que puede pasar una ceremonia de boda entera sin reconocer la presencia de su esposo. Eso requiere un verdadero compromiso con la indiferencia.
O la impresionante habilidad de coquetear con todos los hombres en la recepción, excepto con el que viniste. Eso ya es el colmo de la falta de respeto. Levanté mi copa. Pero esto es lo que realmente me impresionó hoy. Me volví hacia la novia, que observaba con fascinación. He tenido el privilegio de presenciar a una novia que entiende la diferencia entre un hombre que merece respeto y uno que no. Una mujer que puede reconocer el carácter cuando lo ve y que no tiene miedo de señalar el comportamiento que no está a la altura de lo que debería ser el matrimonio. La sonrisa de Sofía era radiante mientras levantaba su propia copa. Así que mi brindis de esta noche es por la claridad. Por los momentos en que finalmente ves las situaciones exactamente como son. Volví a mirar a mi esposa, que ahora intentaba abrirse paso entre la multitud hacia mí. Por reconocer cuando alguien te muestra sus verdaderas prioridades y creerle a la primera. Mi esposa llegó al borde de la multitud y gritó, «¡Basta! Te estás poniendo en ridículo». Me volví hacia su voz, todavía sosteniendo el micrófono. ¿Poniéndome en ridículo? ¡Qué interesante! Me dirigí de nuevo a la multitud. Damas y caballeros, mi esposa acaba de acusarme de ponerme en ridículo por hablar honestamente sobre el respeto en el matrimonio. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Risas nerviosas comenzaron a crecer en toda la sala. Pero tiene toda la razón en una cosa. Alguien está quedando en ridículo esta noche. Hice una pausa dramática. La pregunta es si es el hombre que pide un respeto básico o la mujer que ha estado demostrando públicamente por qué no lo merece. Jadeos resonaron en el salón de recepción. El rostro de mi esposa pasó de pálido a rojo y de nuevo a pálido. Verán, esto es lo que he aprendido sobre el matrimonio hoy. No se trata de encontrar a alguien perfecto. Se trata de encontrar a alguien que valore lo que aportas a su vida. Miré directamente a la novia de nuevo. Alguien que entienda que los buenos hombres no aparecen todos los días. Y cuando encuentras uno, lo atesoras. Sofía se puso de pie en la mesa principal, levantando su copa más alto. Por reconocer el verdadero valor, le exclamó. Varios otros invitados se unieron a ella, levantando sus copas. El impulso estaba creciendo. Exactamente, continué. Por reconocer el verdadero valor y por tener el coraje de dejar de conformarse con personas que dan ese valor, por sentado. Mi voz se extendió por la sala silenciosa. Porque la vida es demasiado corta para pasarla con alguien que trata tu amor como una molestia. Valeria finalmente se abrió paso entre la multitud y alcanzó el micrófono. Dame eso. Lo aparté suavemente. Oh, ¿quieres hablar ahora? Qué refrescante. Me has estado ignorando todo el día, pero ahora quieres mi atención. Miré a la multitud con fingida sorpresa. ¿Ven cómo funciona? De repente, vale la pena hablar conmigo cuando hay un micrófono de por medio. La multitud estaba completamente enganchada ahora. Algunas personas incluso se reían de la brutal honestidad de todo. Pero aquí está lo hermoso del respeto, continué, manteniéndome fuera de su alcance. No puedes exigirlo. Te lo ganas. Y no puedes fingirlo cuando 200 personas te han estado viendo tratar a tu cónyuge como a un empleado durante 6 horas. Mi esposa se abalanzó de nuevo sobre el micrófono, la desesperación clara en su movimiento. Estás arruinándolo todo. Le devolví el micrófono al DJ y hablé lo suficientemente alto para que todos oyeran sin amplificación. No estoy arruinando nada. Simplemente me niego a fingir que ser tratado como basura es normal. Miré alrededor de la sala. Y al parecer, no soy el único que se ha dado cuenta. Sofía bajó de la mesa principal y caminó hacia nosotros, su vestido de novia fluyendo detrás de ella como si estuviera entrando en batalla. Cuando nos alcanzó, miró directamente a mi esposa. Sabes que está arruinado, dijo la novia, su voz se escuchó claramente en la sala silenciosa. Ver a un buen hombre ser faltado al respeto en mi boda por alguien que debería estar agradecida de tenerlo. Se volvió hacia mí. ¿Y sabes qué es hermoso? Ver a alguien finalmente levantarse y exigir el respeto que merece. La recepción estalló en murmullos y susurros. Algunos invitados asentían con la cabeza, otros decían, ¡qué vergüenza!
Mi esposa miró a su alrededor desesperadamente, dándose cuenta de que la sala se había vuelto en su contra. Esto es una locura. Están todos locos. Le sonreí, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. No, esto es claridad. Esto es lo que sucede cuando alguien finalmente deja de aceptar un comportamiento inaceptable. Me ajusté la chaqueta una vez más. Y esto es solo el principio. La mirada en sus ojos me dijo que finalmente comenzaba a comprender que sus acciones tenían consecuencias que nunca previó. Pero era demasiado tarde para comprender. El daño estaba hecho. La verdad había salido a la luz. Y todos en esa sala ahora sabían exactamente con quién estaban tratando. La verdadera pregunta era qué planeaba hacer ella al respecto. La desesperación de mi esposa se convirtió en rabia al darse cuenta de que toda la recepción la miraba con una mezcla de juicio y lástima. En lugar de tomarse un momento para reflexionar sobre su comportamiento, redobló la apuesta de la peor manera posible. «¿Quieren saber la verdad?», gritó, su voz quebrada por la furia. Bien. La verdad es que estoy cansada de fingir ser feliz con alguien tan gris y predecible. Me señaló de forma descontrolada. Crees que eres tan perfecto, pero solo eres un patético. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el mariachi que tocaba en el patio había dejado de tocar. 200 invitados observaron en silencio atónito mientras ella continuaba su crisis. Todo el día la gente me ha estado diciendo lo afortunada que soy, lo maravilloso que eres, cómo debería apreciarte más. Su risa fue amarga y dura. Pero ninguno de ustedes tiene que vivir con él. Ninguno de ustedes tiene que fingir que la mediocridad es suficiente. Permanecí tranquilo, viéndola destruirse a sí misma con cada palabra. Sofía se acercó más a mí, su expresión cambiando de sorpresa a algo que parecía una furia protectora. Un caballero mayor de la familia del novio se levantó en su mesa. Jovencita, quizás debería callarse antes de decir algo de lo que se arrepentirá aún más. Arrepentirme, mi esposa se giró hacia él. Lo único que lamento es no haber dicho esto antes. Se volvió hacia la multitud. ¿Todos ustedes piensan que es tan maravilloso? Pues que una de ustedes se lo quede. Fue entonces cuando doña Isabel, la madre de la novia, se levantó, su voz cortando el caos como una cuchilla. En 40 años de matrimonio, nunca he visto una exhibición de falta de respeto tan repugnante. ¡Qué barbaridad! Miró a mi esposa con puro desdén. Tu esposo acaba de dar un hermoso discurso sobre reconocer el valor, y tu respuesta es demostrar cada una de las palabras que dijo. Otros invitados comenzaron a levantarse, murmurando su acuerdo. Mi esposa estaba perdiendo completamente a la audiencia, pero estaba demasiado hundida para detenerse. Ustedes no entienden, dijo, las lágrimas comenzando a fluir. Nunca quise que este matrimonio fuera tan ordinario. Pensé que habría más emoción, más pasión. Sofía dio un paso adelante, su voz mortalmente tranquila. ¿Quieres pasión? Intenta apreciar lo que tienes antes de que alguien más lo haga. Miró a mi esposa de arriba abajo. Porque desde mi punto de vista, acabas de desperdiciar algo precioso porque eras demasiado superficial para reconocer su valor. Valeria se revolvió contra la novia. Oh, por favor. Como si tu matrimonio fuera a ser diferente. En 5 años, estarás tan aburrida como yo. Hubo un jadeo colectivo. Insultar a la novia en su propia boda era cruzar una línea que no podía ser descruzada. Los ojos de Sofía brillaron peligrosamente. La diferencia entre nosotras es que yo sé reconocer a un buen hombre cuando lo veo. Se acercó más a mi esposa. Y sé lo suficiente como para no humillarlo en público mientras coqueteo con otros hombres como una quinceañera desesperada. Varias de las amigas de la novia se habían acercado, claramente listas para defenderla si era necesario. Mi esposa pareció darse cuenta de que estaba en inferioridad numérica, pero su orgullo no le permitía retroceder. Al menos soy honesta sobre lo que quiero, replicó. Honesta, finalmente hablé, mi voz se escuchó fácilmente en la sala silenciosa. ¿Crees que lo que has exhibido hoy es honestidad? Me reí, pero no había humor en ello. Honestidad habría sido decirme que no eras feliz hace años para que pudiéramos solucionarlo. Esto no es honestidad.
Esto es crueldad disfrazada de sinceridad. Sofía asintió enfáticamente. Exactamente. Hay una diferencia entre ser honesto y ser destructivo. Miró a mi esposa con abierto desprecio. Lo que estás haciendo es simplemente mezquino. Otros invitados comenzaron a hablar, sus voces creando un coro de desaprobación. Nunca he visto algo así en una boda, dijo una mujer. Ese pobre hombre, susurró otra. ¿Cuánto tiempo habrá aguantado esto? Debería darle vergüenza, agregó una tercera. Mi esposa miró a su alrededor desesperadamente al darse cuenta de que toda la sala se había vuelto en su contra. Están todos locos. No saben cómo es. La prima de la novia, una mujer de unos 50 años, se levantó y se dirigió directamente a mi esposa. Sabemos exactamente cómo es estar casada con un buen hombre. La diferencia es que la mayoría de nosotras estamos agradecidas por ello. Las palabras golpearon a mi esposa como golpes físicos. Miró alrededor de la sala una vez más, sin ver nada más que rostros de desaprobación y cabezas que negaban con decepción. Bien, dijo, con la voz quebrada. ¿Todos ustedes creen que es tan perfecto? Quédense con él. Comenzó a caminar hacia la salida, luego se volvió una vez más. Pero no vengan a llorarme cuando se den cuenta de lo aburrido que es realmente lo perfecto. Cuando llegó a la puerta, Sofía gritó una última vez. Lo único aburrido aquí es ver a alguien desperdiciar el tipo de amor que la mayoría de la gente pasa toda su vida buscando. Mi esposa se detuvo en la puerta, con los hombros caídos mientras el peso total de lo que había hecho finalmente parecía golpearla. Pero en lugar de disculparse o tratar de salvar la situación, se enderezó y salió del salón de la hacienda. El silencio que siguió se sintió como una respiración contenida. Luego, doña Isabel comenzó a aplaudir lentamente, y pronto toda la sala se unió. Me estaban aplaudiendo a mí, mostrando su apoyo por cómo había manejado la situación. Sofía se me acercó con lágrimas en los ojos. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, dijo. Pero no lamento que todos aquí ahora sepan exactamente qué clase de hombre eres. Se volvió para dirigirse a la sala. Quiero que todos aquí sean testigos de algo. Este hombre nos acaba de mostrar a todos cómo es la dignidad bajo presión. Cómo es la elegancia cuando alguien intenta derribarte. Y lo que sucede cuando la gente buena finalmente deja de tolerar el mal comportamiento. Los aplausos se hicieron más fuertes. La gente estaba de pie ahora, algunos de ellos incluso vitoreando. Sofía me miró con una expresión que no pude leer del todo. ¿Sabes cuál es la parte triste?, dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Lo tenía todo justo frente a ella y era demasiado ciega para verlo. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Pero alguien más no cometerá ese error. El significado detrás de sus palabras era cristalino para todos en la sala. La novia acababa de declarar públicamente su interés en su propia recepción de bodas frente a 200 testigos. Miré alrededor de la sala a todos los rostros de apoyo, a la novia de pie a mi lado como una aliada, a la puerta por donde mi esposa acababa de salir de mi vida. Por primera vez en años, sentí que sabía exactamente dónde estaba. Y era un lugar mucho mejor que donde había comenzado el día. La recepción continuó, pero todo había cambiado. Los invitados se me acercaron durante toda la noche, ofreciendo apoyo y compartiendo sus propias observaciones sobre el comportamiento de mi esposa. Parecía que todos se habían dado cuenta de lo que había estado soportando, pero nadie había sentido que fuera su lugar decir nada hasta esta noche. Sofía se mantuvo cerca de mí durante el resto de la noche, dejando su posición inconfundiblemente clara para todos los presentes. Cuando se anunció el último baile, se me acercó directamente frente a su nuevo esposo. Tengo algo que decir, anunció a los invitados restantes, tomando el micrófono por última vez. Se suponía que hoy era para celebrar el amor y el compromiso. En cambio, aprendí lo que esas palabras realmente significan al ver a alguien demostrarlas en las peor de las circunstancias. Me miró directamente. Vi a un hombre mostrar elegancia bajo presión, dignidad frente a la humillación y fuerza cuando otros se habrían desmoronado. Ese es el tipo de persona que debería haber estado buscando desde el principio. Su esposo finalmente pareció darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pero ya era demasiado tarde.
Voy a solicitar la anulación de este matrimonio, declaró a la multitud atónita. Porque me niego a conformarme con menos cuando ahora sé lo que significa tener más. 3 meses después, mi divorcio se finalizó en el registro civil. Mi exesposa, Valeria, intentó reconciliarse 2 veces, pero había aprendido la lección sobre las segundas oportunidades con personas que no valoran lo que tienen. 9 meses después de esa boda que lo cambió todo, le propuse matrimonio a la mujer que reconoció mi valía cuando más importaba. La misma mujer que tuvo el coraje de alejarse de su error y elegir algo mejor. Nuestra boda fue más pequeña, más íntima y llena de personas que entendían cómo era el amor verdadero. Personas que habían presenciado tanto la destrucción de un matrimonio construido sobre la falta de respeto como el comienzo de uno construido sobre el aprecio mutuo. Mi exesposa no fue invitada, obviamente, pero escuché a través de amigos en común que pasó todo el día publicando comentarios amargos en redes sociales, sobre cómo algunas personas roban la felicidad de otros. Todavía no entendía que no puedes robar lo que nunca fue realmente tuyo en primer lugar. La mejor venganza no es hacer que alguien sufra por haberte tratado mal. Es construir una vida tan buena sin ellos que su ausencia se convierte en el mejor regalo que jamás te hayan dado. Y eso es exactamente lo que pasó. Mi esposa me había dado el mejor regalo de todos. Me mostró que merecía algo mejor y luego se apartó del camino para que pudiera encontrarlo.